día, queridos hermanos. El Señor los reciba en su casa y les dé la bendición que cada uno merece. Gracias por llegar a la casa del Señor en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, confiados en Él, confiados en su ayuda, confiados en su amor. El día de hoy la palabra toca mi mente y mi corazón para hablar básicamente de lo que es la confianza en Dios, la confianza en sus obras, lo que significa la fe y lo que significa cuando perdemos esa confianza. Habitualmente confianza es aplomo, es seguridad en uno mismo, es conocimiento, es saber que uno tiene las herramientas materiales necesarias para hacer frente a determinadas cosas. Pero en las cosas de Dios las herramientas son distintas, se manejan de otra manera. Si uno se posiciona en confianza, uno podría empezar a hablar de fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo imposible, la convicción de lo que no se ve. Pero sin embargo, Santiago 2:17 habla de que la fe sin obra es vacía, es muerta. Por lo tanto, uno tiene que entender que básicamente la confianza hace que uno pueda transitar por este mundo sabiendo que uno tiene el camino del cielo ganado. Pero, ¿qué pasa cuando nos asalta la desconfianza? Es decir, la falta de confianza. Y la falta de confianza básicamente tiene dos orígenes. Una desconfianza hacia Dios, es decir, nosotros podemos buscar ejemplos, ¿no es cierto?, en causas, por ejemplo, causas de desconfianza hacia Dios. Desear el control, como se refleja en la historia de Génesis. Por ejemplo, Eva tenía control sobre Adán, pero a Eva le habla el diablo y le dice perfectamente que podía comer del fruto del árbol de la ciencia. Y pecan. Es decir, allí uno puede ver que hay una historia en la cual alguien quiere tener el control, desafiando a Dios. O también personas que buscan tener resultados por adelantado. Eso también es muy común en nuestra vida. Personas que buscan que alguien le pueda hablar del futuro, que alguien le pueda decir cómo van a ser las cosas antes de que esas cosas sucedan. Pasa en cualquier orden de la vida. Las consecuencias, la desobediencia, la ira, la inseguridad y la separación de Dios. En ejemplos bíblicos, por ejemplo, de ese tipo de consecuencias, podemos tener a los hebreos cuando escapaban al desierto y permanentemente tenían desconfianza, ¿no es cierto? Dudaron, ¿no es cierto?, de la capacidad que tenía Dios para poderlos cuidar en esas circunstancias tan difíciles. En muchos casos, muchos decían, estábamos mucho mejor con los egipcios, siendo esclavos, siendo prisioneros, que exponiéndonos aquí a las inclemencias del desierto, a lugares realmente donde no tenían alimentos, donde no tenían agua. Por lo tanto, allí también el pueblo de Dios falló. Después tenemos lo que significa la desconfianza hacia el prójimo. ¿Y cuáles pueden ser las causas de la desconfianza hacia el prójimo? Celos, muy común. Tenemos también contención, mentiras, falta de sinceridad, que provienen de una sabiduría terrenal y no divina. ¿Quién no ha sufrido las consecuencias de sentir desconfianza por alguien nuevo en el equipo de trabajo, por algún nuevo compañero en el estudio, por algún colega que se acerca y uno no sabe a ciencia cierta si esa persona qué intenciones tiene, si quiere quedarse con nuestro cargo,
si quiere quedarse con nuestro puesto, si es más inteligente que nosotros, si es más hábil en las relaciones humanas, si es más político para manejarse con el resto de la gente que nosotros. Y también, ¿qué consecuencias trae? Que aleja a las personas, o sea, las mantiene enfocadas en determinadas cosas en el pecado y pueden llevar ese tipo de cosas a una desconfianza mutua. Y la desconfianza mutua no hace otra cosa que alejar a una persona de la otra. Y creo que a la mayoría de ustedes le habrá pasado lo que significa tener desconfianza, tener esa intriga por saber realmente qué se trae esa persona a la cual no conocemos y de la que mucha gente por ahí habla, y habla cosas buenas, pero nosotros le tenemos dudas, tenemos esa sensación de que por determinada circunstancia esa persona en algún momento va a hacer algo que va a estar en contra de nuestros intereses. Después, los ejemplos bíblicos. Fíjense lo que decía Jeremías, por ejemplo. Jeremías decía y advertía que ni siquiera se puede confiar en amigos o hermanos debido a su engaño y calumnia. Es decir, estamos hablando del profeta Jeremías, estamos hablando de lo que es la naturaleza humana. Vaya que la naturaleza humana nos da ejemplos, pero todos los días, de lo que significa la mezquindad, de lo que significa el egoísmo, de lo que significa a veces tener esa actitud acomodaticia de hacer lo que conviene cuando no se hace lo que realmente es necesario hacer. Y normalmente uno ve familias deshechas por una herencia, por una sucesión, por una discusión, por un problema de pareja, por tomar partido por un hijo con respecto a otro, por negar a una nuera, por negar a un yerno. Es decir, estamos llenos de lo que significa, ¿no es cierto?, el desequilibrio emocional que genera la desconfianza. Y es importante tener presente que con desconfianza no se puede vivir. Máxime si nos jactamos de ser cristianos practicantes y de tener incorporado en nuestro corazón la palabra del Señor. No podemos vivir con desconfianza, no podemos vivir pensando que alguien nos va a sacar lo que es nuestro. No podemos vivir pensando en que alguien va a querer hacernos daño. No podemos pensar y vivir mirando de reojo a esa persona a la cual no se la conoce, porque precisamente desconfianza es también falta de conocimiento. Y en ese sentido los cristianos tenemos que ser mucho más abiertos de corazón. Tenemos que tratar de ser más solidarios, tratar de llevar a la iglesia a una participación activa, es decir, tratar de llevar a la iglesia a un ida y vuelta en cuanto a lo que significa dar, recibir, comunicar, compartir oraciones, interceder, llevar adelante un papel mucho más dinámico de lo que a veces una iglesia termina siendo, que es un club social, donde venimos, calentamos una silla, hablamos de nuestras cosas terrenales, de nuestras cosas diarias, que a veces son importantes, pero que no alimentan el corazón, sino que simplemente alimentan la curiosidad de saber qué hizo, qué no hizo, qué ropa se compró, qué no se compró, qué cocinó, qué no cocinó, y no hacen a la cosa. Lo importante para vencer la desconfianza es tener, en primer lugar, ese conocimiento de que el hermano que está delante nuestro tiene las mismas necesidades de Dios que las que tenemos nosotros, y que los motivos por los cuales muchas veces llegó a la iglesia son los mismos motivos que nos arrastraron a nosotros a concurrir a la iglesia. Problemas de salud, problemas de pareja, problemas económicos, problemas laborales. Todos compartimos miserias porque precisamente vivimos aquí en la tierra. Y como en la tierra somos peregrinos, no tenemos un hogar fijo, sino que estamos de pasada, nada de lo que está en este mundo nos vamos a llevar. Por lo tanto, el hecho de compartir el peregrinaje, que significa vivir en la tierra, nos hace a todos estar más unidos y nos tendría que hacer
que estar mucho menos ligados a la desconfianza, sino que vivir pensando que la otra persona nos necesita y pensar en uno, ¿en qué puedo ayudarle? Dentro de cada una de las posibilidades. Vamos a abrir Romanos 14:1, que es un pasaje bastante interesante, y que dice lo siguiente: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben despreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo decidirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda de Dios quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Es importante tener presente que si queremos crecer en Cristo, tenemos que despojarnos de toda mezquindad, de todo egoísmo. Y cada uno de nosotros sabe hasta qué punto uno es mezquino y hasta qué punto uno es egoísta. Todos los días tenemos que hacer nuestro examen espiritual. Así como la medicina moderna le ha enseñado a las mujeres a hacerse el autoexamen de mama para tratar de ver si tiene algún bultito, alguna cosa que realmente pueda llevar a hacer una consulta porque encuentra que hay algo que no le cierra o que le llama la atención, así como los hombres también han aprendido a hacer el autoexamen testicular para ver que no haya ningún tipo de cosa rara, ¿no es cierto?, alguna cosa que pueda llamar la atención y llevarlo a la consulta. También nosotros tenemos la obligación de hacer el autoexamen espiritual. Pensar, básicamente, si somos leales a la palabra, si somos personas que están realmente apegados al ayudar a otros, cómo estamos con respecto a nuestro ranking de pecados, si tenemos un ranking alto, una puntuación alta o una puntuación baja, cómo somos y qué velocidad tenemos para asistir a otro cuando otro nos pide ayuda, somos lentos o somos rápidos, cómo estamos con respecto a la envidia, cómo estamos con respecto al deseo. Es decir, los 10 mandamientos aquí se imponen y si uno los pone en práctica, verificar si realmente honramos a nuestro padre o a nuestra madre como corresponde, si deseamos la mujer del prójimo, si estamos muy apegados a tomar lo ajeno, si estamos muy apegados a la calumnia. Es decir, ese autoexamen espiritual nos tendría que dejar limpios y alejados de la desconfianza. La desconfianza por sí sola no construye, sino que por el contrario lo que hace es romper los vínculos que son vitales para que una iglesia, para que una congregación se mantenga unida, y por sobre todo ese vínculo es el voto de confianza que el Señor nos pone a cada uno para poder entender el significado de lo que es la vida de los demás, porque normalmente vivimos muy ensimismados en nosotros mismos, vivimos muy como encerrados en un frasco de mayonesa, pensando solamente en nuestra vida, en lo que nos conviene, lo que no nos conviene, básicamente en lo que es favorable para nosotros, pero normalmente en muchos casos ignoramos si al lado nuestro hay dolor, hay desesperanza, si al lado nuestro hay enfermedad, si al lado nuestro hay, ¿cómo podría decir? Lo que se podría llamar desilusión. Nosotros como cristianos tenemos que estar prestos, como si fuéramos bañeros, a socorrer al ahogado. En este caso, no un ahogado en el agua, sino un ahogado en el mundo espiritual. Y vamos a hacer un pasaje corto de algunos pasajes bíblicos que son muy importantes y que enfocan en mayor o menor medida lo que el Señor quiere redondear con respecto a este tema.
En Génesis 32, del 6 al 8, dice: y los mensajeros regresaron a Jacob, diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Fíjense que acá estaba haciendo una actitud basada en la desconfianza, es decir, si una cosa no salía como él pensaba, él ya estaba planeando qué era lo que le podría beneficiar. En Jueces 11, 19, 20, dice: y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, y le dijo Israel: permítenos, te rogamos, pasar por tu tierra a nuestro lugar. Pero Sehón no confió en Israel para darle paso por su territorio. Reunió pues Sehón a todo su pueblo y acampó en Jahasa y peleó contra Israel. Es decir, ustedes ven que en cada pasaje siempre hay conveniencias y desconfianza. Conveniencias y desconfianza. Hebreos 15, del 37 al 38, dice: Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Acá estamos hablando de que tampoco se perdona. El que es desconfiado tampoco perdona. Es decir, no le da la posibilidad a alguien que pudo haberse equivocado de poder obtener el beneficio del perdón. Entonces, precisamente como esa persona se había equivocado, no había que oír ningún consejo ni ningún tipo de mandato que podría provenir del que había pecado. En Sofonías 3:2 dice: no escuchó la voz ni aceptó la corrección, no confió en el Señor ni se acercó a su Dios. Fíjense que la característica de la persona desconfiada es habitualmente estar lejos de la palabra del Señor, lejos del consejo del Señor. En Deuteronomio 1, 32, 33 dice: pero con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para buscaros lugar a donde acampar con fuego de noche. Aquí también todas las personas desconfiadas tienen un cierto orgullo que los hace creer dueños de la verdad. La persona desconfiada generalmente es una persona que cree saber más que los demás y precisamente por ese motivo, en muchos casos, no hacen otra cosa que cumplir ese viejo dicho que un ciego que guía a otro ciego se caen los dos en el pozo. Y es verdad, porque una persona ciega por el orgullo, muchas veces lo único que hace es que muchas personas que lo siguen a esa persona, precisamente por falta de formación espiritual, por falta de fe o por falta de confianza en sí mismo, terminan de mal manera simplemente porque no creían en sí mismos y creían en la equivocación del otro. En Deuteronomio 9, 23, 24 dice: y cuando el Señor os envió de Cades Barnea, diciendo: subid y tomad posesión de la tierra que yo os he dado, entonces os rebelasteis contra la orden del Señor vuestro Dios, no le creísteis ni escuchasteis su voz, vosotros habéis sido rebeldes al Señor desde el día que os conocí. ¿Cuántas cosas suceden en la vida habitualmente porque no somos capaces de entender las señales que el Señor nos envía a diario para no equivocarnos? Igualmente nosotros, como si fuésemos un toro embravecido, damos la cabeza contra la pared una y otra vez sin entender que muchas veces, prestando atención y siendo humildes de corazón para poder comprender lo que el Señor nos quiere transmitir, nos hacemos daño y hacemos daño a los demás.
El Salmo 78, versículo 7, dice: para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Acá es importante tener presente que la persona que es confiada, la persona que muestra aplomo, la persona que realmente tiene paz en su corazón, sabe que siguiendo los mandamientos y siguiendo el camino que el Señor nos trazó, es muy difícil que pueda errarle. Simplemente la humildad de corazón permite desplazar al orgullo, que es lo que normalmente nos trae ceguera espiritual. En Segunda de Reyes 17, del 14 al 15, dice: sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres. No creyeron en el Señor su Dios, desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres y sus adversarios con los cuales había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Aquí uno ve cómo la desconfianza y el orgullo se extiende como una mancha de aceite en el agua. Es decir, Dios da una orden, Dios da un mandamiento para que se ejecute, para que se lleve a cabo, y sin embargo el orgullo no hace otra cosa que empeorar la situación, porque en realidad se hace lo que normalmente el orgulloso quiere y sin embargo caen en el pozo porque no era lo que Dios tenía previsto. En Jeremías 13:25 dice: esta es tu suerte, la porción que ya he medido para ti, declara el Señor, porque me has olvidado y has confiado en la mentira. Particularmente el que es desconfiado tiene ese sesgo de confiar en el chusmerío, de confiar en la mentira, de ser idólatra, de ser cabulero. No está permanentemente apegado a la palabra. Precisamente ser cabulero, idólatra, amante de la mentira, lo aleja de la palabra. Verdaderamente un hijo de Dios tiene que estar confiado en el Señor, confiado en la verdad, y fundamentalmente usar la verdad como cosa de todos los días, porque a la larga o a la corta la mentira siempre tiene un lado negativo por el cual siempre se termina descubriendo. Y por último, para terminar, vamos a leer Ezequiel 33:13, y dice: cuando yo diga al justo que ciertamente vivirá, si él confía tanto en su justicia que hace iniquidad, ninguna de sus obras justas le será recordada, sino que la misma iniquidad que cometió morirá. Es decir, el que inicia su vida fundamentada en el pecado, el que transita la vida fundamentada en la iniquidad, en el error, en regodearse en hacer el mal al prójimo, no hace otra cosa que terminar en la iniquidad. Es decir, es como una planta que se reconoce, la planta se reconoce por su fruto, pero antes de ser planta tiene que estar sembrada en buena tierra, tiene que ser cuidada, y una vez que está cuidada y pasa el tiempo necesario para que dé frutos, esos frutos son buenos. Pero cuando determinado fruto se planta en mala tierra, normalmente esa planta no solamente no crece, sino que muere en ese lugar porque la semilla no encuentra sustento para vivir. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque nos has enseñado el valor de lo que es la confianza, el valor en la verdad, el valor en tu palabra, el valor en la fe. Y tener presente que la fe, como dice Santiago, sin obras es muerta. Es decir, uno puede tener en su corazón, en su mente, fe ciega, pero si somos egoístas, si no somos caritativos, si no somos capaces de orar por el que sufre, si no somos capaces de dar
parte de nuestra vida en pos de tu obra, en pos de tu palabra, todo eso que nosotros creemos que fe es fe muerta, es fe que prácticamente es como esa planta que le da el sol y se marchita. Nosotros necesitamos tener siempre la fe viva, porque la fe viva es básicamente esa llama que nunca se apaga, esa llama que permanece encendida aún cuando el viento fuerte quiera apagarla. Por eso es importante transmitirle no solamente a los familiares nuestros inconversos, a los amigos inconversos, el significado de lo que significa dejar de lado el orgullo personal, dejar de lado esa visión a corto plazo que se parece más a un vuelo de gallina que a un vuelo de águila, y trabajar para que nosotros podamos hacer nuestra reforma íntima, que podamos transformar una vida llena de necedad, llena de orgullo, llena de envidia, en una vida con un corazón humilde, un corazón manso, un corazón abierto al cambio, un corazón abierto a la ayuda, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros pueda llevar en su corazón, en su mente, estas palabras que puedan ser puestas en práctica, que el Señor bendiga la semana que comienza mañana y que cada uno de nosotros pueda hacer lo imposible por darle a nuestro prójimo algo más de lo que venimos dándole actualmente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, por todo y en todo. Amén, amén y amén.